con 3 puntos. Hoy lunes 13 de julio del año 2020, con el señor Vladimir Villegas, el señor José Gregorio Yepes y quien les saluda, Vanessa Davis. Me preguntaron que se había traído el maíz porque la semana pasada traje las caraotas para reivindicar la producción nacional en desmedro de los negocios de particulares. Pero bueno, no traje maíz, Vladimir, no traje hoy maíz. Pero sí, ¿no? Pero sí traje un tema, que me parece el primer pertinente. maíz es de los pericos, dicen. Sí. Me parece importante empezar por allí, y es el afán en los sectores del oficialismo que están embarcados en las elecciones parlamentarias, contra viento y marea, hacerlas, incluso sin escuchar lo que están planteando epidemiólogos, Vladimir, José Gregorio, que dice que quizás sea prudente esperar, que ni siquiera hay condiciones para que las personas vayan a actualizar sus datos ante el registro electoral. Y sin embargo, hay un documento que es público, por eso lo cito también, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que están tan preparándose para el peor escenario, con COVID, sin gasolina, que están llamando a que sus electores, a que sus votantes se inscriban o actualicen sus datos en el registro electoral cerca de los centros de votación, previendo lo peor. Pero eso no lo digo yo, lo dice el PSUV. No, pero esa fue una estrategia que ellos ya habían anunciado. De hecho, el Cabello había, con el Mazo Dando, había insistido muchísimo que la organización de la VC, que todas las organizaciones de base fueran hacia ese objetivo de tratar de tener cerca de sus hogares, digamos, los centros de inscripción electoral. Y ahora, con esta intención y con la decisión de ir a Trocha y Mocha, el tema electoral, o sea, toma muchísimo más vigencia. No sé qué. Bueno, pero es que perdóname, si la gente va a los mercados a comprar comida, ¿verdad?, que es una necesidad primerísima, básica, y uno ve que el distanciamiento social no se respeta como debería respetarse, pues yo sí creo que se podría organizar un proceso de actualización de los datos en el registro electoral donde se respete mínimamente ese principio. Ahora, lo que no se puede buscar es la perfección. Es un momento difícil, por supuesto, hay una pandemia, pero también hay una crisis política. Y la atención a la pandemia en las condiciones en que se requiere atender la gravedad de una pandemia como la que tenemos, tampoco se puede dar en medio de un escenario de crisis y de caos como el que tenemos en Venezuela. Entonces, las soluciones vienen por varias partes. Entonces, yo, por ejemplo, hoy en mi comentario, porque la crisis política es presidencial o parlamentaria. Es de los dos tipos. Yo planteo, es institucional, que es más grave. Yo planteo que la gente se inscriba, en el registro electoral. Los que no están inscritos, que se inscriben, y los que tienen que actualizar sus datos, que los actualicen. Porque más bien yo reclamo que el organismo electoral, que el CNE, no está haciendo la campaña suficiente para eso. Y es más, yo haría un llamado a que se amplíe el lapso, porque es hasta el 26 de julio. ¿Cuál es el problema en que el registro electoral se actualice hasta agosto, por ejemplo, un mes más? Que se dé, allí va a entrar en contradicción con el tema, digamos, sanitario. Porque seguramente bueno, el interés también va a haber mantener la atención. Entonces, ese es un tema. Entonces, el 7x7 seguramente va a cerrar el domingo, entonces ya tú no vas a poder seguir estirando esto. Y es otra de las tácticas o de las técnicas para desestimular hasta el 26 de julio, son 2 semanas. Sí, pero eso no es suficiente. Eso es muy poquito lapso, en mi opinión, muy poco tiempo. ¿Tú crees que la gente está interesada en votar? Yo no estoy diciendo que la gente no vote, Vladimir, por favor. No quiero que se me malinterprete. Mira, yo te pero ¿te parece que ese es el tema que tiene la gente en mente? No, yo creo que hay mucho, o sea, es un tema que a lo mejor no es el primerísimo tema. Esa es la agenda del oficialismo. No es del oficialismo nada más, de los sectores que creemos en la ruta electoral. Para mí está en la agenda. Para mí está en la agenda. Para mí está en la agenda. Pero en todo caso, no, porque precisamente el abstencionismo hace que los extremos converjan. Pero yo no dije eso. Pero yo no estoy diciendo que tú lo digas, pero por ejemplo, los factores extremistas de la oposición que no quieren votar coinciden con el gobierno en el objetivo de estimular el abstencionismo. Es decir, el gobierno convoca elecciones para votar ellos, ¿verdad? Y para desestimular el voto de todos los que están en contra de ellos. Entonces, claro, en ese escenario, por supuesto que entonces, claro, lo importante no es votar, no hay que votar, y bueno, y eso es discurso, musiquita para el oído del gobierno. Lo que digo es bueno, vamos a hacer el debate. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Votar o no votar? Vladimir, mi posición es que el debate se haga público. No, pero no puede tu opinión ser. en ese debate, ¿cuál es? No puede para ser. Para adelantar el debate, para poder convocar no el debate, puede tiene que tener un punto de vista. No puede ser que... ¿O no quieres fijar posición? No puede ser que el interés sea... Ajá. Que el PSUV se mueve desesperadamente a ver cómo garantiza esos votos sin gasolina, con pandemia, con COVID, y lo demás no importa.
Claro. Ahí vuelvo a lo mismo. No, es que claro que importa. El problema institucional y político, ¿es el Parlamento o es la presidencia de la parte, República? Primero, para todo las el dos país. Cosas, las Me dos refiero cosas. para Primero, todos, tenemos hasta una para el Asamblea chavismo. Nacional Constituyente que hay que definir qué va a pasar con ella. Eso es un punto, porque la Asamblea no puede estar por encima de lo que decida el pueblo en unas elecciones parlamentarias. No puede tener ¿Sí? tiempo indefinido. ¿En serio lo no cree? no puede, constitucionalmente no puede ser. Segundo, el gobierno, por supuesto, controla parece los que la otros Constitución poderes. es lo más Y si tú le respetable dijeras, no lo es que precisamente por ser doliente la Constitución que lo tengo que decir. Y más Entonces, en este el caso, problema es la están institucional. pateando. El problema es institucional, Vanessa. Es un problema de que tenemos una disolución institucional en Venezuela. Y una forma de ayudar a la reconstrucción institucional del país es precisamente que tengamos un parlamento con una correlación que se parezca a lo que está pasando en el país. Ahora, si tú llamas a no votar, No creo. el gobierno va a ganar, ¿verdad? Y a lo mejor va a ganar el gobierno, pero yo prefiero que haya de las fuerzas cuestionadoras del gobierno un porcentaje de 10, 15, 20, 30, 40, 100 diputados a que no haya ninguno como pasó en el 2005. Claro, el tema está en que... Vamos a ese escenario. ¿Qué si proponen? Si no sucede el tema electoral, no hay una opción, Vanessa, y es parte de lo que tú llamas al debate. Pero es que no estoy encontrando como contraposición al tema electoral una propuesta que sea ¿Cuál es la viable alternativa? y asible. Me explico, no, la gente no la puede tomar, no la puede agarrar, es etérea. Bueno, vamos a esperar, vamos a ver las otras cosas. Hay un discurso sobre el cual mucha gente se está montando y hablan sobre el tema de la vía del revocatorio después y el tema de ganar los espacios. ¿Qué dice Data Análisis? No, Data Esa Análisis. encuesta que está circulando. Data vía Análisis redes lo que sociales. está diciendo es que la gente no está pendiente del tema electoral. Es cierto. ¿A quién le conviene que la gente no esté pendiente del tema Al que electoral? está desesperadamente mudando a sus electores para que vayan a votar o también sin a los factores comida, que creen, sin gasolina y con COVID. y también a los factores que creen que la cosa no es por la vía electoral, sino por una aventura, por una invasión, por un golpe de suerte, por un macutazo, por un cucutazo, qué sé yo. El tema es conseguir la salida política. Ahora, lo que no se puede uno es recostar de la pandemia para no resolver el tema electoral, o sea, para no fijar posición frente al tema electoral. O sea, la pandemia, por supuesto, pesa muchísimo. Hay médicos pero que tú me dicen vas a que hay que decir a mí, posponerla. acaban de haber unas elecciones en Dominicana en medio de una pandemia. Están Y van en a haber una unas situación elecciones en Estados distinta. Unidos. España. Y van a haber unas elecciones Están en una Entonces, situación, no tiene punto de perdóname, si hay comparación la punto de situación. comparación, No. si toman las ¿A qué medidas. me refiero? Es más, por la cantidad de casos. La situación de la pandemia en nuestro país es distinta en este momento de la de esos países Bueno, cada en los país cuales tiene hay sus características, elecciones. pero imagínate la cantidad de muertos que hubo en España, la gente acaba de votar. Aquí entramos a la pandemia Siempre con habrá razones retraso. para no votar. Perfecto. Entramos a la pandemia con retraso, eso es una realidad. Eso es una realidad. Por nuestra propia Vanessa, situación de está bien. aislamiento político, social y económico. pero ¿cuál es tu Evidentemente. posición, Vanessa? Entonces hay que conseguirle una solución política a todo. Creo que no es el momento con de hacerla. pandemia No, perdóname, y ok. con ¿Qué pandemia y hacer con entonces? todo. O sea, las personas que quieren, por ejemplo, se vence la Asamblea Nacional, se les tiende el periodo de la actual Asamblea, queda fuera de juego la Asamblea en enero, o sea, hay decisiones políticas que hay que tomar. Pero te pregunto una cosa, Vladimir, tú que fuiste constituyente. Se establece en la Constitución la figura de cuando falta el presidente, pero no se establece la figura Bueno, si la Asamblea Constitución Nacional no, porque es que no esa es la está. representación popular. ¿Ve? No hay una forma de sustituir a los diputados que ya no fueron electos, que ya no están electos. O sea, ¿a qué me refiero? Si se vence el periodo del 5 de enero es porque tiene que haber una asamblea. La asamblea no puede autoprorrogarse su mandato. Eso no existe en la Constitución. No existe. Bueno, pero entonces Eso es un hay un problema, tema es técnico. un tema técnico, pero también es un tema político. Claro, pero allí voy a lo que dice Vanessa. La Ahí está. Constitución es lo menos que se está. Elecciones, registro Bueno. electoral. Y tú sabes, te puedo decir de qué está pendiente la gente. Yo no tengo hijos, no tuve la fortuna, pero sí tengo sobrinos. ¿Sabes de qué está pendiente la gente? Y mi mamá es docente. Y creo que tenemos docentes en las familias cercanas. Yo también tengo Sí. hermanos De- docentes, claro. De lo que va a pasar con el Cuidado. próximo año escolar. También eso es grave. Por ejemplo, pero todo eso es está- gravísimo pero porque el año Vanessa, escolar ven va a acá. empezar a distancia, Pero el tema sin político no condiciones. pasa. acá. No, La no, brecha Por ejemplo, se va a ¿dónde discute el aumentar. pero acá, ¿dónde Pero el discute tema el político presupuesto ayuda para nacional? eso. ¿Dónde discute el No presupuesto? sé. En la Asamblea Nacional se Perdóname, tiene que discutir. la Asamblea no Bueno, discute desde precisamente. cuándo, ni- Bueno, ¿tú sabes cuál es el precisamente, la presupuesto Asamblea Eso hay que eso resolverlo. eso tiene que repuntar. Seguro Eso se va a tiene- resolver, eso tiene que seguro con resolver. las elecciones, Bueno, seguro. yo no sé, pero te aseguro Pero que es un sin paso. elecciones menos se va a resolver. Sin elecciones va a haber más de lo mismo. Con unas elecciones, si la gente sale a votar, va a haber la posibilidad de cambio en Venezuela. Ahora, si tú no votas, el gobierno tranquilo se queda haciendo lo que está haciendo, porque el gobierno es el que tiene el control del poder. Ahora, las elecciones son importantes, ¿por qué? Porque te abren un espacio para un cambio institucional. A lo ¿Por qué mejor la no es gente todo no que lo ve quieras. así, Vladimir? Bueno, mira, ¿qué llamas tú la gente? Porque tampoco ha habido una dirigencia política. Me remito a la capaz encuesta de dar un Data debate. Análisis. No, Bueno, yo no porque soy se- Data Que, Análisis. pero no, perdóname, que la pero hay otras evaluamos, encuestas que que tienen la otra vimos, cifra. que la vimos, la Está gente no bien, quiere votar, no le pero importa. Bueno, pero esa es una situación hoy. Ahora, si la oposición se pone de acuerdo,
¿verdad? Y hay un acuerdo político de participar, te aseguro que las cosas pueden cambiar, porque buena parte de la oposición le está haciendo el juego, ese discurso de hace tiempo, y lo hicieron en el 2018 porque no tenían candidato, y lo hicieron en el 2005 porque creían que podían tumbar al gobierno, y siguen creyendo en alternativas que no aparecen. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Desmovilizarse. O sea, ok, no hay elecciones, ¿qué hacer? ¿Cuál es la propuesta de la oposición? No hay una propuesta alternativa. Iba a eso. No la hay. Nosotros tenemos Yo un no la problema sanitario que hay que atenderlo. Tenemos un problema económico que hay que atenderlo. Y tenemos un problema político que hay que atender. Y al parecer, todo el mundo dice que si no resuelves el problema político, no puedes terminar resolviendo todos los demás. El problema político es el Parlamento, me pregunto. Es parte. No, es parte. El problema no es la presidencia de la República, hasta para el chavismo es un problema. No, para todos. O sea, de para todo el ese chavismo, capital político para que todo Chávez el mundo. dejó, ¿cuánto queda? Y me remito nuevamente a este análisis. Entonces, volvemos al tema. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que está dentro de la Constitución? Está en esa. Ah, bueno, pero o sea que si resolver. hubiera unas elecciones presidenciales mañana, Entonces, se llamaría a votar. Tampoco hay condiciones epidemiológicamente. Ajá, entonces, ¿qué propone, Vanessa? Me remito a lo que dice Entonces las elecciones ¿Qué propone? presidenciales las resuelven. Así como no la las crisis resuelven las política otras. sí creo que la Sí. resuelven. Ah, Generales. Generales. Haga elecciones Ajá. generales. Ah, bueno, ya Pero se- parlamentarias, Perfecto, ya la metimos, sola ya la no. metimos en la ruta electoral. Pero yo lo dije desde el comienzo. A mí no me eso queda no claro lo cuál Desde es el la propuesta de comienzo lo he Vanessa. dicho, claro que es la Vanessa ruta llama al debate, pero electoral. no hace una propuesta concreta. ¿Cuál es tu propuesta No, no. concreta para el debate? No Vanessa? veo pusimos en el tema condiciones para electoral. elecciones. Pero ¿cuál es tu propuesta? Estoy ¿Cuál es tu cansada de propuesta decir que la alternativa? ruta es electoral. Ah, pero ¿cuál es la para mí el alternativa? problema es la presidencia de la República, no es el Ajá. Parlamento. Ajá, ok. Entonces, Se completaría de acuerdo Es- que si se unas elecciones es la- presidenciales, pero es la imposibilidad pero la de un política es sector un tema de político fuerza. de un sector político de aceptar Ajá. que es minoría, Ajá. que la mayoría no lo quiere y que debe y eso apartarse se del resuelve poder con Maduro vete ya. democráticamente. Maduro vete ya. Tenemos 20 años escuchando eso. Chávez vete ya, Maduro vete ya. Ajá, ¿y cuál ¿Cuánto es tiempo el más? camino Yo para no dije generar Maduro, ese vete cambio? ya, en absoluto. ¿Cuál es el camino para llegar a ese cambio del tema presidencial? Si existe, y tú eres una de las No defensoras. hay condiciones para hacer elecciones, lo he dicho. Déjame terminar de preguntarte. Si hay un camino electoral y un camino constitucional que está allí, ¿cuál es el camino para llevar a Maduro a forzarlo a una consulta electoral? Es que no debería ser nada forzado. Es que, ahí Es voy. que el deber ser es una cosa y la Ya realidad va, es pero- otra, Vanessa. ahí El voy. de deber ser estamos llenos. Tú lo que forzarlo. quieres es que me coma el tigre. No, forzarlo no. Que no es Eduardo Fernández. Me atengo a la Constitución. Pues me atengo a la Justamente Constitución, me la que atengo Pero a tiene la política también, Constitución. la política también es un tema 2018, de razón y de tener la fuerza para imponerla. 2018 Si esas tú- elecciones presidenciales tienen validez. Háganse la pregunta. Bueno, si Por la oposición alguna hubiese razón, votado, la el mayoría resultado dice habría que sido no. distinto, en mi opinión. Bueno, pero para si una mi parte abuela se abstuvo. si mi abuela si mi abuela tuviera ganó una poder, bicicleta, bueno, lo que sí, tú ya. quieras. Pero entonces, Chévere. ¿qué Oye, pasa? Para ustedes el esta. problema es la elección parlamentaria. El no, problema es la no. solución a la crisis política. ¿Cómo Es la eso. resuelves? ¿Verdad? ¿Cómo la resuelves? ¿Cómo tú logras abrir una brecha? Después de tantos errores que ha cometido la oposición, tantos juegos votados, ¿verdad? Votaron 1 kilo de oro por el lavamano, ¿verdad? Tenían un resultado electoral y lo desperdiciaron. Aparte que el gobierno tenía ganas de bypassear ese resultado, pues la oposición con sus propios errores facilitó el terreno para que eso ocurriera. Entonces ahora, ¿de qué se trata? De reconstruir la ruta electoral, y la oposición está buscando pretextos para no reconstruir esa ruta, porque no tiene la interés de decirle al país: me equivoqué en esta estrategia, fallé aquí, debo corregir sé, allá, y el mira, liderazgo tal no Vladimir, hizo tal y cual No cosa. conozco lo que Meto pasa dentro dentro de la de- Bueno, oposición. yo Meto creo que si dentro no de la conoces, tú eres discusión. periodista y estás informado como yo, claro Mira, que sí. Pero eso está pasando ahí. jamás he acompañado políticamente a Meto la ahora oposición. dentro de la No sé. discusión, No Vladimir, lo sé. Vanessa, ¿No el sabes a quién tema. acompaña? No, que no lo sé, no sé cuál es la gran Bueno, discusión pero dentro de obviamente los si sectores aquí hay un de la debate, si es oposición. público y notorio, Vanessa. No, creo que El no debate todo de la es oposición. público. Bueno, no todo es público, pero Porque- buena parte es público. no, Hay un porque sector ahí que están dice, las agendas de hay un cada sector uno. que dice que la ruta no es electoral. Ahí están y hay las un sector agendas que de dice cada que uno. sí hay una ruta electoral. Ahí está Bueno, la agenda los de cada uno. interrumpo a los ¿Cuál es dos. la agenda del PSUV? Que la gente Bueno, vote así se esté muriendo. Bueno, la agenda así del PSUV tengamos fuerzas es comunes dividir a aquí la que ojalá oposición que no ocurra. y dividir el descontento. Que ese 80% de descontento que hay en Venezuela se convierta en 20 pedacitos de 5, 6, 10%. Ah, y las para ellos clases en mantenerse. septiembre, que son los Bueno, temas que a la gente le también son interesa. temas importantes. Se los planteé, ¿y ustedes? Son temas importantes. No, yo estoy de acuerdo. Porque que para son ustedes temas- la gran No, política es la eso es elección lo que tú dices. parlamentaria. No, eso no es no la dice- eso es lo que tú dices. Y está Entonces- discriminando. Eso es lo que tú dices. Ah, sí. Eso es lo que tú dices. Ay, ¿qué pasó con las Eso es lo que clases tú del dices. 16? Bueno, yo también tengo interés en que eso camine las clases, Claro. por supuesto. Pero ¿cómo? Online, también, como dice yo te voy a Maduro, preguntar, ¿qué van a hacer? el gobierno Pero actual en estas condiciones
como estamos en Venezuela, sin un acuerdo político para resolver el tema de ayuda humanitaria, de presupuesto, de medicina, está en condiciones de resolver ese problema. No, ¿verdad? Hace falta un acuerdo político. Y un acuerdo político pasa porque las fuerzas que están en el terreno político se entiendan. Mira, debería ¿o no? empezar por escuchar a los maestros. Hay que construir el Deberían escenario empezar para por que todo el escuchar a mundo los se Yo te puedo maestros. decir, por Que ejemplo, escuchen a los maestros, nosotros porque los por ejemplo, maestros, no los hay que nosotros los maestros, los generar trabajadores de todo. CanTV, a los A trabajadores todos. de Y la Guayana, Asamblea Que Nacional nadie puede los ser oye. ese espacio para que se escuche a los maestros, se que los escuche a liderazgos los sociales médicos vayan a la y que estén asamblea, allí. que sean electos, por ejemplo, Ahora, representantes de los para cerrar, trabajadores. y los interrumpo a los dos que ustedes están agarrados allí. No vale. Les pregunto, ¿cómo evalúan ustedes la visita de Trump a Miami y todo lo que terminó refiriéndose a Venezuela? Está por evaluarse todavía. Sí, está Hay por que ver evaluarse, porque no está sé, por yo verse no- qué es lo no que me finalmente quiero- va a hacer Trump, ¿verdad? Claro. Hay gente que está a la espera de que Trump sea el que resuelva el problema en Venezuela, ¿verdad? Ellos tienen una prisa y hasta ahora esa resolución no ha llegado. Yo creo que hay que esperar a ver cuál va a ser efectivamente lo que pueda hacer. llegar a Entonces ser no Trump. fue lo suficientemente No, beligerante lo que con pasa es que Venezuela. lo que pasa es que estamos en un año Está por electoral verse. y cualquier cosa que él haga en Miami o en cualquier lugar de Estados Unidos tiene que ver con su campaña electoral. Igualmente, Sin cualquier duda. cosa que haga Maduro de aquí a diciembre tiene que ver con la campaña electoral. Entonces, sí. es muy prematuro para ¿Viste? hacer esa evaluación. ¿Viste que nos ¿Qué es lo pusimos de acuerdo? estamos de acuerdo? Ahora, Bueno, por ¿qué fin nos diría yo? puse de acuerdo. ¿Qué diría yo? Que esa visita termina de poner en evidencia las debilidades del liderazgo de Guaidó, producto de los errores que han cometido. Es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado. Ahora, todavía no se sabe si eso va a pasar para que él le quite el testigo a Guaidó y se lo dé a María Corina o se lo dé a otro, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Está ¿Y tú qué por opinas? verse. No, para mí está por verse. Bueno, a mí lo que me parece que lo grave del asunto, de que siempre estemos esperando Sí. que la discusión venga y que las soluciones vengan desde Estoy de fuera. acuerdo contigo. Y creo Y que agarrados es de ese una clavo ardiente. digamos, de las facturas que tenemos que pasarle a la clase política venezolana, que fue desnacionalizar el debate político y esperar Pero tú sabes que le tengo reacciones de miedo yo fuera. a la antipolítica. Que se vaya a entronizar Sí. la antipolítica y entonces, en Bueno. nombre de la antipolítica, que se vayan todos y entonces por las mangas Cara, se meta y se van a cualquier meter- cosa y y se terminamos van a nosotros en meter Venezuela con cualquier cosa, incluso peor que la que tenemos, que es bastante decir que puede haber cosas peores que Maduro. Pero claro que puede haber cosas Bueno, peores como que en la Maduro. economía, siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Pero Ahora, ¿sabes qué me peor de aquí, preocupa? los tres sí, puntos. no, ¿Qué me pero peor de preocupa? aquí, ya. Que bueno, que me preocupa saber qué piensa la audiencia. Son ya pusimos 3 puntos aquí. Haría Ahora, falta caramba. el punto Los que tres pone la puntos, audiencia. bueno, hasta aquí los 3 puntos. Los que restan, los coloco. Y me quedo en incógnita. ¿Cuál? ¿Qué piensa Vanessa? Vanessa lo ha dicho claro y rapado.